Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Por supuesto que le invitamos a que se quede como siempre. En los próximos minutos le estaremos presentando a total detalle la información de nuestro estado. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicano. Es un gusto estar aquí en esta mesa informativa con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, buenas noches. Qué gusto estar contigo. Por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también por redes sociales. Les recuerdo que estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que se encuentran en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se comunique directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El gobierno estatal impulsa estrategias para acercar los servicios de salud en el estado. Buscan ahí cumplir el compromiso de brindar un servicio oportuno, pero sobre todo de calidad a todas las familias en Yucatán. Para acercar los servicios de salud a la población yucateca, el gobierno de Mauricio Vila Dosal aplica diversas acciones para llevar atención médica a todos los rincones del estado y mejorar la calidad de vida de las familias. Uno de los programas más importantes, Médico a Domicilio, que tiene 18 brigadas de salud operando en 60 municipios, llega a 66.899 viviendas y atiende con doctores y medicinas personas en situación de vulnerabilidad que impedía acudir a una unidad médica para recibir atención. La meta es que para el 2021 el esquema opere en todos los municipios. El programa Médico 24/7 tiene presencia en 54 municipios con la labor de 215 doctores y su principal objetivo es lograr que todas las cabeceras Ni Florencia ni Quebec. La mejor ciudad está en México y se trata de Mérida, algo con lo que deberíamos de estar muy orgullosos, ya que es un reconocimiento para todas y todos. Para acercar los servicios de salud a la población yucateca, el gobierno de Mauricio Vila Dosal aplica diversas acciones para llevar atención médica a todos los rincones del estado y mejorar la calidad de vida de las familias. Uno de los programas más importantes, Médico a Domicilio, que tiene 18 brigadas de salud operando en 60 municipios, llega a 66.899 viviendas y atiende con doctores y medicinas a más de 9,000 personas en situación de vulnerabilidad que impedía acudir a una unidad médica para recibir atención. La meta es que para el 2021 el esquema opere en todos los municipios. El programa Médico 24/7 tiene presencia en 54 municipios con la labor de 215 doctores y su principal objetivo es lograr que todas las cabeceras tengan atención médica en el día, noche y fines de semana. La meta es que los yucatecos tengan atención complementaria después de que finalizaron labores los centros de salud o clínicas públicas. El gobierno del estado distribuyó 150 vehículos de traslado médico en los 105 municipios para mejorar los servicios de salud en la entidad. Se compró moderno tomógrafo axial computarizado para el Hospital General de Valladolid, el primero fuera de Mérida, a beneficio de más de 300,000 personas. Con la distribución estratégica de 18 electrocardiógrafos y 6 carros rojos equipados, se favoreció a más de 1 millón de usuarios. Vila Dosal entregó 4 ambulancias al Hospital Comunitario de Ticulipeto, al Hospital General de Tizimín y al Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso, respectivamente, a beneficio de 300,000 habitantes. Con esas y otras acciones generan mejores condiciones de vida para los yucatecos, porque tienen acceso a servicios de salud. Tele Yucatán Te Informa. Y ya se lo platicaba, Mérida fue nombrada la mejor ciudad del mundo. Ni Florencia ni Quebec. La mejor ciudad está aquí, en Yucatán, y es algo de lo que todos nos debemos de sentir muy orgullosos. El gobernador Mauricio Vila Dosal aseguró que el nombramiento de Mérida como mejor ciudad del mundo en la categoría de ciudades pequeñas en los prestigiosos Reader's Choice Awards 2019 de la revista Condé Nast Traveler es un reconocimiento para todos los yucatecos, orgullosos anfitriones de uno de los mejores destinos turísticos.
Condé Nast Traveler es un grupo editorial con presencia en más de 28 países durante más de 30 años. Publica una edición especial en la que sus lectores votan por sus destinos favoritos. En esta edición, 500,000 de lectores del mundo participaron en la votación en línea hasta fines de junio pasado. Mérida fue nombrada como mejor ciudad del mundo en la categoría de ciudades pequeñas. El reconocimiento a todos los yucatecos conlleva una gran responsabilidad, advierte el gobernador Mauricio Vila Dosal, porque tenemos que esmerarnos para no solo cumplir las expectativas de quienes nos visitan, incluso superarlas. El gobierno del estado recibió en días pasados el reconocimiento de los editores de la revista Condé Nast Traveler en un evento especial que se realizó en Nueva York. Durante años, Mérida es reconocida en México y el mundo por la calidad de vida de sus habitantes, seguridad, paz, gastronomía, tradiciones, calidez de su gente, por sus maravillosos atractivos turísticos y el legado de la cultura maya. Teleyucatán te informa. Y para garantizar la reintegración familiar, social y evitar la reincidencia del delito entre adolescentes que cumplieron su sanción de internamiento, el gobierno del estado y también el Ministerio de Justicia de Canadá sumaron esfuerzos para el diseño y aplicación de metodología de acompañamiento que obtuvo óptimos resultados. La secretaria general de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, encabezó la última de un total de 4 reuniones de trabajo binacionales entre representantes canadienses y locales, cuyo resultado fue el proyecto de acompañamiento post-sanción para adolescentes del Estado, un modelo de atención integral para que el sector encuentre opciones distintas a la delincuencia. Y bien, una de las ferias más importantes del estado y por supuesto también del sureste está por iniciar. La Feria Ixmaquil en su edición 2019 dará inicio a partir del 8 de noviembre al 1 de diciembre. Por primera vez en los 45 años de historia de la Feria de Ixmaquil se presentará en el lienzo charro la estrella rejoneo mundial Pablo Hermoso de Mendoza. Inicia la cuenta regresiva para uno de los eventos más importantes del sureste y con mayor tradición del estado, la Feria Yucatán Ixmaquil 2019. La 45ª feria fortalecerá la identidad y las tradiciones de la región, al ser escaparate para 1,300 expositores de los sectores agropecuario, ganadero, industrial y artesanal del estado. Con más de 2,100 funciones entre espectáculos, eventos y atracciones, de los cuales el 65% son gratuitos, que será del 8 de noviembre al 1 de noviembre, la diversión está garantizada para toda la familia. Algunos de los shows innovadores serán Luces Infinitas, Epic, el Circo Urban Show y por primera vez una gala de rejoneo. También se realizarán las tradicionales charreadas, bodas colectivas, visitas escolares y las presentaciones especiales en el Teatro del Pueblo de los Superlamas, Aarón y su grupo Ilusión con Mariana Seoane, funciones de box y lucha libre. La reina de la feria es la conductora, modelo, actriz y exreina de belleza Vanessa Claudio, quien promoverá la celebración fuera de Yucatán. El horario de apertura de la feria será de 8:30 horas hasta las 2 de la mañana. El costo de la entrada será de 25 pesos y estacionamiento 35 pesos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Tecnología de punta para reforzar la educación en comunidades mayas, maestros, padres de familia y alumnos, elementos fundamentales para consolidar el desarrollo de Yucatán. Primarias del oriente de Yucatán cuentan con equipo tecnológico precargado de contenido universal con base en las planeaciones magisteriales vigentes, herramientas que reforzarán el trabajo de docentes de primero a sexto grados. En Cuncunul, la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, acompañada de promotores del proyecto internacional denominado Comprometidos con la Educación, resaltó que sumar aliados con la misma visión social asegura una instrucción académica de calidad al estudiantado. Junto con la presidenta del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación AC, Carmen Cervera Ceballos, Villanueva Trujillo entregó las tabletas a estudiantes de la primaria Nachicocom. En días pasados, se entregaron los equipos a estudiantes de las comisarías vallisoletanas de Eptún y Tixhualactum, en Chemash, Tinum, Guayma y Chichimilá, además de que la Normal de Valladolid, Juan de Dios Rodríguez Heredia, recibió el apoyo para beneficio de docentes en formación. Con la iniciativa, que ofrece solución educativa digital, el magisterio de las escuelas participantes
tomó curso de capacitación para conocer los materiales que tienen las tabletas, que pueden consultarse sin necesidad de conexión a Internet. Las tabletas digitales se entregan a cada plantel en comodato durante el ciclo escolar. Comprometidos con la educación, comenzó en 2016 y está activo en América Latina, África subsahariana y Asia. Tele Yucatán te informa. Enseguida regresamos. Octubre es cervantino. Ven a disfrutarlo en Guanajuato. Danza, teatro, circo, música, artes visuales. Más de 30 países. Más de 2,000 artistas. 19 días de cultura. Del 9 al 27 de octubre. Una experiencia única. ¿Te lo vas a perder? Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Vive la fiesta de la cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. El tesoro más grande es tu vida. Siempre hay un mañana mejor. Proponte vivirlo. Hasta el problema más grande tiene solución. Cuando estés más solo y estés más triste, recuerda esto: el que con más fuerza te abraza y te ama, soy yo, Dios. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y platicamos con la directora del Servicio Nacional de Empleo de Yucatán, Iraís Barón Cermeño, quien recordó que mañana viernes se realiza la Feria del Empleo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Mérida. Estamos ofertando más de 1,000 plazas vacantes en puestos operativos, técnicos y profesionistas con sueldos que van desde los 4,000 hasta los 18,000 pesos en el sector industria y servicios. ¿Y por qué el sector servicio e industrias? Porque son los dos sectores que hoy nos permiten la mayor generación de empleos en el Estado. Y esto pues aunado obviamente a este gran esfuerzo que está haciendo el gobernador Mauricio Vila de atraer estas nuevas inversiones tanto extranjeras como nacionales, pues es lo que ha detonado precisamente esta posibilidad de ofertar a la ciudadanía yucateca estos puestos. Y es que la tasa de efectividad de las ferias de empleo es de entre el 50 al 55%, es decir, 1 de cada 2 personas que buscan un trabajo por medio del evento consigue una plaza. Como en otras ocasiones estaremos contando con el servicio de transporte gratuito saliendo desde el Parque de Santa Lucía desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, y también estaremos contando con el servicio de fotocopiado y por supuesto nuestros talleres del Observatorio Laboral orientado a los buscadores de empleo. Les recuerdo, los horarios de la feria será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, le comento, se puso en marcha el Tianguis Irrazonable, un evento de fondeo colectivo para apoyar a proyectos de emprendimiento social. Emprendedores yucatecos solicitaron apoyo de la población para financiar sus proyectos sociales que mejorarán la vida de las personas en situación vulnerable y el medio ambiente. Planes finalistas de un concurso nacional. En el certamen Tianguis Irrazonable participaron más de 200 proyectos, de los cuales se seleccionaron 14 finalistas. 7 son yucatecos. Uno de los retos que los emprendedores deben superar para constituir su negocio es la recaudación de capital por medio de financiamiento privado o público. Y hoy en día estamos aquí con estos 5 proyectos yucatecos para pedirle a todas las y los yucatecos y por supuesto también a todas las y los mexicanos que nos están viendo, que nos están escuchando y que mañana y hoy mismo a través de los medios de comunicación se van a enterar de esto, a que apoyen. Que apoyarles a ustedes es apoyar al Estado.
apoyar a empresas que además tienen un alto enfoque de impacto social, es ayudar aún más a que el Estado pueda seguir mejorando sus condiciones. Por medio de la página bit.ly/tianguis irrazonable, las personas pueden donar desde 10 pesos. Cuanto más sea la aportación, cada emprendedor otorgará mejores recompensas. Con el dinero recaudado, los emprendedores se capacitarán por 2 semanas en el Instituto Irrazonable. Por medio del curso, su proyecto obtendría el capital necesario para su financiamiento y apoyar a su público meta. Los proyectos emprendedores están orientados a mejorar la salud física, mental y visual de las comunidades marginadas, inodoros con tecnología para que los desechos no contaminen el agua, entre otros temas. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y este 23 de octubre entrará en vigor la norma oficial mexicana 35, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta norma tiene como objetivo identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Le platico. Los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, estrés grave derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. El cumplimiento de esta norma oficial mexicana resulta ser obligatorio para todos los centros del trabajo del territorio nacional. Multas hasta por $500,000 de pesos recibirán los patrones que no cumplan con la norma oficial mexicana 35, que entrará en vigor el 23 próximo, que establece identificar los factores psicosociales que afectan a sus trabajadores para generar ambientes laborales sanos. La Secretaría del Trabajo no va a llevar a cabo ningún operativo especial para vigilar esta norma en concreto. La Secretaría del Trabajo realiza visitas a centros de trabajo en términos generales en materia de seguridad e higiene. Cuando a una empresa es susceptible de ser inspeccionada en materia de seguridad e higiene, se le va a revisar todas las normas que le apliquen. Dentro de ella estará la norma 035. Como parte de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se efectuará del 21 al 23 próximos, se impartirá una charla de los alcances de la norma. La seguridad y la salud en el trabajo es para todos, pero también es responsabilidad de todos. Tanto patrón como trabajador tienen que trabajar de manera coordinada en esta cultura de prevención. Se realizarán conferencias, talleres y un simulacro que se llevará a cabo el 23 próximo en el Gimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y el Archivo Notarial del Estado alcanzó una cifra histórica de yucatecos que aprovecharon el programa Septiembre, Mes del Testamento, al llegar a 1,130 documentos hológrafos y 1,616 públicos abiertos, en comparación con los respectivos 416 y 470 del año pasado. Heredar bienes y no problemas fue la bandera de esta campaña de la Consejería Jurídica, cuyo titular, Mauricio Tapan Silveira, hizo un llamado a la ciudadanía a concientizarse de realizar este trámite. A iniciativa propia del gobernador Mauricio Vila Dosal, a fin de promover la certeza jurídica de la población en todos los ámbitos, se promocionó que este esquema, por primera vez, contará con el decreto 102/2019 para exentar los derechos de formulación de los dos tipos de testamento. Además, con el Consejo de Notarios Públicos del Estado, se acordó que solo en septiembre, además de los referidos documentos, se cobrará 1,800 pesos en general, así como 1,500 a personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad. Y bien, recordará el conflicto en la franja territorial entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y es que en mayo pasado Quintana Roo revivió un añejo conflicto limítrofe que se ha mantenido por décadas entre los 3 estados de la península de Yucatán, con la modificación de su constitución anexando municipios de nuestro estado a su territorio. Le platico en qué va este conflicto. El máximo tribunal impidió con efectos inmediatos que el estado vecino modifique o amplíe los límites con nuestra región. La mesa directiva del Congreso local recibió el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspendió los efectos de la reforma a la Constitución de Quintana Roo
para que se abstenga de realizar cualquier acto formal o material que amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que se conservan en Yucatán y Quintana Roo. Así, Chemash, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chiquinzonot, Peto, Tzucacaf y Tecash se abstengan de crear nuevas autoridades y ordenó a que continúen desempeñando las funciones y prestando los servicios públicos a la población que habiten en la franja territorial, materia de la controversia en tanto se dicta sentencia en el expediente principal. En la sesión del Pleno, rindieron compromiso constitucional Adriana de León Carmona como integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Manuel López Mapel y Elmer Rodríguez García como consejeros consultivos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Teleyucatán te informa. Bien, con esta información nos vamos a una pausa comercial. No se despegue, regresamos con más. El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública, estableciendo mecanismos de difusión. Es tu derecho, ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. En el marco del Día Mundial de la Visión, que se celebra hoy, es la iniciativa cuyo objetivo es eliminar los casos de ceguera evitables para 2020, pero precisamente para conocer cuáles son las causas de ceguera más comunes que se pueden prevenir, Maribel Vega platicó con el presidente del Colegio de Oftalmólogos de Yucatán. Lo que se trata es de prevenir, como dices, ¿verdad? Evitar la ceguera. Las principales causas de ceguera, porque son dos. Una es la reversible y la otra son las irreversibles. Las que nos preocupan más, pues evidentemente son las causas de ceguera irreversible. Las dos primeras causas de ceguera irreversible son glaucoma y retinopatía diabética. En el mundo, la primera causa de ceguera irreversible es glaucoma. Es una enfermedad que ocasiona que se suba la presión del ojo y va ocasionando daño al nervio óptico. Más de 60 millones de personas en el mundo padecen glaucoma, pero todos estamos en riesgo de padecer la enfermedad ocular. Todos estamos propensos a padecer glaucoma, más si tenemos un familiar que haya perdido la visión de algún ojo o un familiar que tenga glaucoma, somos más propensos a tenerla. Pero con una visita al oftalmólogo basta para detectar a tiempo la enfermedad y evitar la pérdida de la vista. En cuanto a la retinopatía diabética, que es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, pero en México es la primera por la alta incidencia de diabetes en la población, comentó. Se cree que un 90% de los pacientes diabéticos pueden desarrollar algún tipo de retinopatía diabética después de los primeros 15 años. Yo ya sé que tengo diabetes, ¿cuál es mi deber? Pues cuidarme mi azúcar, ¿no? Una buena dieta, media hora de ejercicio al día y tomar los medicamentos que me diga el doctor. Se refirió a las cataratas, que es la primera causa de ceguera reversible. La catarata, eso es algo que todos vamos a padecer. Todos. O sea, no hay quien se escape. Hay personas en las que les va a salir un joven y hay personas que tienen 80 años y la catarata es
muy pequeñita, tan pequeñita que a veces ni siquiera necesita cirugía. A partir de los 65 años se incrementa el riesgo de padecer catarata, que es la opacidad del lente natural o cristalino del ojo, que afecta la visión hasta perderla, pero por medio de una cirugía se puede recuperar. En Yucatán, el Colegio de Oftalmólogos y la Secretaría de Salud realizan 3 campañas al año de cirugía extramuros para operar cataratas entre la población de escasos recursos económicos. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Mérida será sede de la reunión nacional de Alcohólicos Anónimos. Todas las familias tienen algún integrante con problemas de alcoholismo, reconoció el ex campeón mundial de boxeo Cuti Espadas Jr. El deportista acompañó integrantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC en la presentación de la 39ª reunión nacional que se realiza en la ciudad hasta el domingo. Lo que nosotros hacemos es, aprovechando esos eventos, pasar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Esperamos realmente una participación de unos 6.000 a 7.000 personas entre alcohólicos y familiares. Es un evento masivo a nivel nacional. El Poliforum SAPNA y el Instituto Tecnológico de Mérida son las sedes de las actividades del encuentro. En el país hay 14.500 grupos tradicionales de AA. En Yucatán, alrededor de 5.000 militantes distribuidos en 500 agrupaciones, de las cuales 280 están en Mérida. Las agrupaciones ofrecen apoyo a quienes desean dejar la bebida, también a sus hijos y familiares. En Mérida, la oficina intergrupal está en la calle 60 entre 73 y 75 Centro o puede comunicarse al teléfono 923-0165. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y en el marco del mes rosa, la Asociación Civil Contacto puso en marcha la mesa panel Actualidades del cáncer de mama. Pese a que más mujeres son detectadas a tiempo gracias al diagnóstico oportuno del cáncer, aún se lucha con tabúes en algunas comunidades de Yucatán, aseguró la presidenta de la Asociación Civil Contacto IAP, Adriana Torres Domínguez. Yo al principio lo vi preocupante de que subiera la detección de cáncer a un 80% de lo que era hace 5 años. Vamos a verlo por el lado amable. Estamos viendo que las mujeres se están yendo a hacer su mastografía. Nos hemos topado con, sobre todo en los municipios más alejados, que hay ese tabú, o sea, no saben hacerse una autoexploración y hay una resistencia. En el marco del mes rosa, la organización realizó la mesa panel Actualidades del cáncer de mama, en la que especialistas abordaron temas de psicotanatología, oncología, radiología, cirugía plástica y cuidados paliativos. El auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán fue sede del encuentro al que asistieron alrededor de 300 mujeres provenientes de 12 comunidades del estado como Ixil, Oxcutzcap, Tecash, Silam González, Concal y Joctún. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. El cáncer de mama en las mujeres es una de las principales enfermedades que arrebata miles de vidas. Es de vital importancia realizarse chequeos para poder detectar este mal a tiempo. En este mes de octubre se llevan a cabo diferentes acciones para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la detección oportuna. El edificio de aviación general del Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Crescencio Rejún, se iluminó de rosa para crear conciencia de la lucha contra el cáncer de mama y se unió a la campaña de la importancia de la detección oportuna. Con sumarnos a la campaña estamos demostrando que Azur es una empresa socialmente responsable y es un honor apoyar la generación de conciencia entre la sociedad, resaltó el administrador del Aeropuerto Internacional de Mérida, Óscar Carrillo Maldonado. Azur es una empresa socialmente responsable y en esta ocasión nos da muchísimo gusto unirnos a la campaña que desarrolla dos instituciones, Tócate y Contacto. Y bueno, en el aeropuerto estamos muy contentos de apoyar y poder ser partícipes de esta campaña. Al ver un edificio iluminado de rosa, la sociedad identifica que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y significa que estamos logrando el objetivo de crear conciencia, señaló la presidenta de Contacto IAP, Adriana Torres Domínguez. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.
Nos damos una pausa y al regresar la información en lengua maya con Hermilo López Balán. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka. ¿Cómo estamos? Muy bien. Empezando el fin de semana en jueves. Casi. Ya sentimos los efectos del fin de semana. Tarde lluviosa, por cierto. Sí, todo el fin de semana parece ser que va a estar así. Por supuesto, es atinado. Así es. Ni bola que la cambié, chico, el Teleyucatán te informa y ambalo cano, y jalta beslay. Jueves, la jumpele lo buquín, el winalil. Octubre de 2019 ni hola que la camque su chico el Tele Yucatán y ambalo can yo el tal gelas me hilos jubeta de no halachi Yucatán ya no calanil to hola el huitile nos lumila halachi lo Mauricio Vila dosal gelas me hilo holin matiale ba helo un petile le tielo ba le tiucaba médico a domicilio yan 18 un pelel much kabil gelas maco con mellejo tela 60 pelemectan cajilo to kuchlo 66 semanas 66,000 najo to kunakalo hilo más yan tala meti yo Ohanil, Manuel Milmacosan, Matupata, Lubinucha, Utsaco, le tiene un cubino il bitio tochoba, capata cuyanta lo telebajelo. Ya lo 2021, Cutucultala, Cacuchuctun titulacal, Mectan Cajilo, Huitilum, Yucatán. En un lago PM, Yahilucaba médico 24/7 y 54 para Mectan Cajilo, Tubeta, la Cayanactum, Saquiajo, le cancala, Clenahil, Tojolalo, Ulag Basil, Tunshan, le tiene Halachi, Yucatán, Sagutoshik, 150 pelejelas. Núcleo, lo más núcleo, vigelas, vehículo de traslado médico, ya lo tasa maco, uchauzaco, o tu cajile, joe, tu cubashan, campel, ambulancia, tu nahilo, hola al hospital comunitario, tu cajil ticul, beshan tu cajil tisimin, y eteshan tu cajil progreso, vea, tac 300,000 maco, caja, pelotes, cajo, donde se lo usaba el meyajilo, tu shangela. Urjal popilo mola, il meyahti, halachi, Yucatán, iréis barón cermenio, kutsaco gel bilet. Samal viernes, ubeta tu nupelo y esa hilmeyah, tu cuchil muchambal, Centro de Convenciones, Cámara de Comercio, tu cajil joy, milupele gelas meyahilo con sabika holbil, utelu pa tu tak pahal mako telo, uilo más de kumanu kashan meyahil, telo kutukultale tikatu mak kashik telo untule no kashan tik meyah, sukile, tu kewikil Santa Lucía a las 8, tak las 12:30 que incumpa tu joko batelu bisa mak te cuchil gelo, uyesa el feria del empleo, ya tu no matia marzo tu manu kastop meyahilo. Talamilo kutasik le kakas kohani lo cáncer que estum behlashane tu yapta kolelo vincuila tu kahal le kohani la cabella utsaka uyantal vale te gelas kaho o Yucatán yandun talamilo kutasik tu menshan yang mako la shibo konosale kutak paltela matu chak tu no shakaltalu yatan kapato gila basyanti masawayan le kohanil tia Adrián Torres Domínguez ujol popil pe much kabilu kaba Asociación Civil Contacto le titsikotik le bajela le windalil octubre aquí a la tie mes rosa uk imbesal uk asa yikmak kolelo kapato ku uyiliko bisyaniko etele cáncer tioba jejelastun antahilo dilek imbehla tu nahil to hola al Hospital Regional de Alta Especialidad uchupe muchtambal tu stakpa 300 kolelo talo ti 12 pele kahop es ishil oskuskap tekash Tsilam González Concal yetel hoktun turchachi talebajo kuyuchul
yetele cáncer kutsaya ti kole lop tun shangelo yan lago pe me yahiltanu beta tu menu pe much kabil tu kuchil ukaba centro guadalupano yucalpetén telo tika ko mako chihano bi mako uhaile patano tu menulak silo te kuchil ti kubenta nobo yantune ne guchuini koba mako chihanta koba centu kuluk balo centu chano kuluk balo matu bet kula ko basil tu wenelo chembale teatun lunes ku tayanjero no kimak ola litel kuchilo que geras mako ton kubini yet chihanilo beyilo uka ilikuba kutsik balo ukimak olti kuba yashan kine kubisalo shimbal ta khalka nabilo atiula kuchilo kapata kun naisalo yole no kuchmako heloba le kuchila centro guadalupano kubetiktum kapel noh me yahilo beyilo ya no betiktun tia lukupata ku yandal tak entio un pechanil kun betbil tustun kun uchle bajela tu kuchil teatro Armando Manzanero las 6 7 las 9 akabiltun shanetie samal helo meituno pekuchi dus ku yandal mako chihantak mako yantalamilti tu binutso ku kinilo bukustal ya más ocupata chembeyilo le tibas en sikwalta stile akabil hela ki patike shbelai patike samal yanulaba sokano yuhelta behlai tu chikuli le sukile Tele Yucatán te informa que estaba la vuelta barro Cuyucho, el manse super malo. Akabil Gel, ¿sabes? Mi querida Eleni, que tengas una excelente noche, un descanso reparador. Muchas gracias y nos vemos mañana. Mañana estaremos para terminar bien la semana. Seguimos con la información y en el Teatro Armando Manzanero se presentará el musical Doña Jimena y tendrá canciones inéditas. Una costurera que remienda ropas y repara corazones rotos estará acompañada de bailarines y una agrupación musical que se presentará en el Teatro Peón Contreras. Por medio del musical Doña Jimena, Hugo Borges y su esposa Aida Borges contarán la historia que crearon hace más de 2 años, la cual fue un éxito en sus pasadas ediciones. Retratamos una población costumbrista, una población con un pensamiento muy marcado, distinto, muy distinto de la idea que tenemos ahora de comunidad, incluso de la visión del amor, ¿no? Y parte de eso también hace que Jimena, como eje de su comunidad, también se vea presionada por esa sociedad que espera no es lo que a ella le representa. Estarán acompañados de un repertorio único debido a que todas las canciones son inéditas. Son artistas en escena, entre actores, actrices, bailarines, músicos. Tenemos desde temas muy alegres de pronto como un foxtrot o algo que va incluso moviéndose un poco hacia el danzonet. Hoy nosotros continuamos y seguimos con más información. La ESAI, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, está generando nuevos vínculos y próximos proyectos para que sus estudiantes tengan una experiencia enriquecedora verdaderamente en su formación académica. Como resultado de una firma de convenio entre la Escuela Superior de Artes de la Asociación Civil Educarte y el Liceo de Música de Mislata, 5 egresados del ESAI tendrán la oportunidad de obtener una beca para estudiar en Valencia durante un curso escolar y obtener una doble titulación que avale su formación musical. Ayer iniciamos un proceso de selección, digamos, en el que todavía estamos trabajando, pero a través de este mecanismo el resultado se verá plasmado en que algunos de los alumnos del ESAI podrán ir a España a continuar sus estudios y por otro lado también nos permitirá desarrollar un programa de colaboración como a mediano plazo que permita también la movilidad de maestros de España hacia México. La beca incluye transporte aéreo a Valencia, hospedaje y el pago de colegiaturas. El alumno únicamente pagará su alimentación. Y estos alumnos que van a poder disfrutar de estas becas, van a poder tener este alto rendimiento, por decirlo de alguna manera, lo que hará es catapultar muchísimo más su carrera, que al final revierte en toda la zona de Yucatán, en México. Como parte de las acciones de vinculación, una delegación del Liceu de Valencia se encuentra en la ciudad para compartir con integrantes de la comunidad académica del ESAI clases, conferencias y un concierto gratuito. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y le platico que se estará dando apoyos a representantes de culturas municipales. La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas
dieron a conocer los resultados del dictamen del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2019. Se recibieron 239 propuestas elaboradas por grupos de creadores en las modalidades de intervención y proyecto cultural orientadas a la promoción, recuperación, preservación y desarrollo de las diversas manifestaciones de la cultura popular, indígena y urbana en la entidad. Como resultado del proceso de dictaminación, se aprobaron 61 propuestas por 3.2 millones de pesos, a beneficio de 556 personas de 30 municipios. Se cubrieron las 7 regiones socioeconómicas del Estado, en los cuales se priorizaron las propuestas de grupos comunitarios identificados como de alta marginación económica y vulnerables, como las personas con alguna discapacidad. Teleyucatán te informa. Y en la Biblioteca Yucatanense se conmemoró el 81 aniversario de la fundación de la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. Esta biblioteca se funda por el arqueólogo Barrera Vázquez en 1937, pero un día 12 de octubre, Día de la Raza, de 1938 se lleva a cabo la inauguración, ¿no? Entonces, esta biblioteca ha tenido muchísimas sedes, lleva el nombre precisamente del obispo presbítero Crescencio Carrillo y Ancona, porque pues él cedió en su momento al Museo Yucateco, que fue como el antecedente de esta biblioteca, pues gran parte de lo que tenía él como su colección, su acervo sobre materiales yucatecos. La Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, que cuenta con 40.000 volúmenes y el más antiguo data de 1824, forma parte, desde el 2012, del acervo de la Biblioteca Yucatanense. Como parte de la conmemoración, se entregó un reconocimiento a 2 bibliotecarias que laboraron durante más de 3 décadas en la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, Nilda María Ricalde Barrera y Beatriz Heredia, y se realizó la exposición de obras firmadas por Crescencio Carrillo y Ancona. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con esta información nos despedimos agradeciendo nos haya acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Los esperamos mañana a las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto. Excelente noche. Carlos, bonita noche. Nos vemos mañana y por supuesto usted se queda con la información deportiva con Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana porque las noticias no se detienen. Que descanse. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Antes de todo eso tenía yo una casa, tenían puras culebras, alacranes, era solo tierra. Se ensucia todo. Nos llegó el apoyo. Ahorita mis hijas no se me enferman. Queremos seguir saliendo adelante. Con una inversión de 900 millones de pesos y más de 17,000 acciones de vivienda, estamos impulsando a quienes más lo necesitan para ofrecerles una mejor calidad de vida. Con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es jueves, estamos listos para presentarles lo más relevante de la jornada desde el estudio A de Teleyucatán, en una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Esta noche vamos a estar hablando del boxeo y es que el próximo sábado en Cordemex va a estar en juego el título superpluma de la FECONBOX. Esta contienda la van a estar estelarizando el campeón Miguel Tiqué frente al yucateco Rubén Estrella. Le tendremos todos los detalles. También estaremos hablando de
al atletismo, y es que se presentó esta mañana la convocatoria de la 7ª edición de la carrera Corriendo por mi Salud. Será el próximo domingo 13 de octubre, una distancia de 5 kilómetros, y también se va a estar verificando una caminata participativa de 2,5 kilómetros. Le tendremos todos los detalles. En la información del fútbol, se presentó la convocatoria de lo que va a ser el campeonato número 24 de la Liga Presbítero Álvaro García Aguilar. Va a arrancar el próximo domingo 13 de octubre, y van a estar compitiendo 100 diferentes equipos. En otra información referente al fútbol, les estaremos platicando de que ayer, con la participación de 40 equipos, arrancó el torneo de la Amistad, un campeonato infantil y juvenil de fútbol. Le estaremos dando todos los detalles de esto y mucho más. Platicaremos, como pues ya es una tradición, con mi buen amigo Antonio Lizama. Tony, buenas noches. Arrancamos. ¿Qué tal, Mario? Así es, ya listos con la información. Muy buenas noches. Excelente jueves tenga usted. Oye, por cierto, qué ánimo, ¿no? Se ve que ya se acerca el viernes y mucho ánimo aquí en el estudio, mucha enjundia por parte de los compañeros. El staff dorado. Así es, el staff dorado. Eso es importante, con ganas, así se vienen estos mis compañeros. Bueno, rápidamente vámonos con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales, recuerden, Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc, y en Facebook también estamos, nos encuentra en Deportes Teleyucatán para que se comunique con nosotros. Adelante, vámonos con la información. Actividad del boxeo este sábado a las 6:30 de la tarde en las canchas techadas de básquetbol de Cordemex. En juego el título superpluma de la FECONBOX. Estará Miguel Tiqué frente al yucateco Rubén Estrella. Aquí le presentamos los detalles previos a esta gran contienda. A 2 días de protagonizar la pelea por el título superpluma de la Federación de Comisiones de Box de la República Mexicana, el actual campeón Miguel Demoledor Tiqué y el retador Rubén Explosivo Estrella se reportaron listos para la pelea 10 rounds de este sábado, que tendrá lugar en las canchas techadas del fraccionamiento Cordemex. Hemos estado pues bien concentrados, haciendo un buen campamento. Pues estuvimos en el Otomí entrenando las 8 horas que son requeridas, haciendo sparring adecuados, teniendo buenos momentos de descanso, buenos momentos de entrenamiento, buenas sesiones, y venimos a tope. Pues primeramente Dios, esperemos salir con la mano en alto y con el cinturón de regreso a casa. ¿Cuántas defensas has hecho? Esta será la primera defensa del campeonato del FECONBOX. ¿Cuándo lo ganaste y contra quién? Lo gané el 30 de marzo en Playa del Carmen frente a Ricardo Morgado. El yucateco Rubén Estrella aseguró que ha tenido una buena preparación y que en definitiva el campeonato se quedará en el estado. Sí, la verdad nos preparamos bien, ¿no? Yo creo que no hemos dejado de entrenar hace 4 meses y no le hemos bajado. Hace un mes creo que peleé con el Malach a 12 rounds, y creo que a 10 creo que no va a ser ni un problema igual para pelear los 10 rounds. Y sí, venimos bien preparados para Miguel Tiqué. Yo creo que todos piensan en ganar y nadie piensa en perder, ¿no? Pero yo creo que estoy preparado para dejar ese título aquí en casa. Obviamente es mi gente, mi estado, mi gente, y creo que sí se queda aquí. En la misma velada boxística, en la pelea preliminar a 6 rounds en peso pluma, Jonathan Quimé enfrentará a Alejandro Látigo Morales. Bueno, y en el atletismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la CROC coordinados, van a realizar una carrera atlética el próximo domingo 13 de octubre. Esta se llama Corriendo por mi Salud, de 5 kilómetros. Se presentó esta mañana la 7ª edición de la competencia atlética Corriendo por mi Salud, que organiza el IMSS en coordinación con la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina, la CROC, la cual se realizará el domingo 13 de octubre, informó en conferencia de prensa José Flores Martínez, coordinador de la competencia. Esta es ya en realidad la 7ª edición. Creo que cada año hemos tenido una afluencia de corredores bastante buena. Este año pues esperamos que se supere esa meta, ¿no?, de tener unos 300, 350 aproximadamente entre corredores y la caminata. Y pues es el día 13 de este mes. La carrera es domingo a partir de las 7:30 de la mañana. Por los que no logren inscribirse,
posiblemente ahí se puedan inscribir y la carrera empieza a las 8 de la mañana y la caminata a las 8:05 de la mañana. Este evento, que tendrá como salida y meta la unidad deportiva del IMSS en la colonia Vergel, constará de una carrera atlética de 5 kilómetros y una caminata de 3,000 metros. Esto buscando fomentar el deporte entre los trabajadores afiliados a la Central Obrera y Campesina, así como a sus familias y al público en general. Es apoyar al deporte, no nada más en la carrera. Ahí en este deportivo tenemos un grupo de niños desde la edad de 4 años hasta 16 años que entrenan para ser seleccionados en algunas partes de la ciudad de Mérida, en algunos equipos. Por último, José Flores Martínez aseguró que únicamente se competirá en la categoría libre en ambas ramas y se otorgarán premios en efectivo para los 3 primeros lugares. El mes de octubre, por tradición, es el mes preferido para el arranque de torneos de ligas, organizar carreras. Y bueno, este próximo domingo estará arrancando el campeonato número 24 de la Liga Presbítero Álvaro García. Con esta historia vamos a regresar, no se vaya. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca, emisión nocturna. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Este 11 de octubre, todos somos Mayan Fight Night. Asista a nuestro evento con causa en las canchas de básquetbol de Cordemex a las 7 de la noche e intercambia alimentos no perecederos, útiles escolares o artículos de higiene y limpieza por una entrada para ver las mejores peleas de artes marciales mixtas. Para más información, visita nuestras redes sociales, Mayan Fight Night. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza. Y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde. Por Tele Yucatán. De regreso a esta emisión, saludos para el buen Lázaro Tzu, quien pues está en la dirección de cámaras, parte de este equipo dorado que noche a noche nos reunimos para presentarle lo más relevante del acontecer deportivo. En audio está el señor Ricardo Ledesma, ya con muchos ayeres presente también en esta actividad. Vamos a la nota del fútbol. Este domingo estará arrancando el torneo número 24 de la Liga Presbítero Álvaro García. 100 equipos van a estar compitiendo. Aquí está la historia. Un total de 100 equipos participarán a partir del próximo domingo 13 de octubre en el campeonato número 24 de la Liga de Fútbol Presbítero Álvaro García Aguilar, anunció esta mañana en conferencia de prensa el coordinador del circuito, Santiago Castañeda Chi. Este torneo es el 24º torneo, hay 100 equipos inscritos. Se va a jugar el torneo de Copa, el torneo de Liga. Por lo general el torneo de Copa lo jugamos lo que es de noviembre a diciembre y el torneo de Liga lo que es de enero a junio. Se juegan todos contra todos y esperamos el domingo con 2.500 personas. Santiago Castañeda, quien este año debuta como coordinador de la Liga de Fútbol, destacó que el objetivo es brindarle un buen servicio a los equipos que participen en el torneo y que se apuesta más por la calidad que por la cantidad de participantes. El objetivo es brindarles un buen servicio, ¿no? Un buen servicio, ya que para mí es muy importante el servicio, más que, como comentaba, tener 200, 300 equipos es complicado, ¿no? Servicio y calidad de las instalaciones a final de cuentas. La Liga de Fútbol Presbítero Álvaro García Aguilar organiza anualmente 2 campeonatos, el de Copa y el de Liga, que juntos semana a semana programan partidos de fútbol desde el mes de octubre y hasta el fin del curso escolar, que tendrá lugar en junio próximo.
Bueno, y si bien continuamos con el tema del fútbol, y es que un total de 40 equipos, pues anoche inauguraron el torneo de la amistad infantil y juvenil, esto en la cancha deportiva de El Exrastro. Con la participación de 40 equipos, arrancó anoche en la unidad deportiva del Exrastro el torneo infantil y juvenil de la amistad de fútbol, el cual fue inaugurado por Jesús Aguilar y Aguilar, director de Bienestar Social, y Luis León Flores, organizador de este torneo. Entre los equipos participantes para esta edición del 2019, destacan las organizaciones del Club Azul, La Furia Azul, Halcones, Bravos de Mulsay, Escuela Cuculcán, así también Glorieta Chuburná, Itzaes, Jaguares Miraflores, Pumas Zona Dorada, Águilas de Tanlún y Real Melitón, divididos en las categorías de microbios, infantil menor y mayor, así como juvenil menor y niños héroes. En el marco de la ceremonia de premiación, se otorgó también los premios a los campeones y subcampeones de la 17ª Copa Independencia, siendo Halcones los monarcas de la categoría microbios. En la de niños héroes, el campeón fue Itzaes, mientras que el Club Azul fue monarca en la categoría infantil mayor. Y de esta forma estamos llegando a la parte final. ¿Algo más, señor Lizama? Pues es todo, vamos. Mañana más información. Correcto, mañana ya sí, viernes. Viernes, claro, Hoy te digo. jueves, mañana viernes. Por eso el enjundia de nuestros compañeros hoy, ya próximamente viernes, y bueno, eso es lo importante, tener un staff. Quedan 10 segundos. Así es, vámonos. A nombre de todo el equipo, gracias. Excelente noche. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. Y tócate. 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 Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Te invitamos a ver el programa Quiero ser Rey del Carnaval. El primer show de talento para elegir a los Reyes del Carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas a partir de las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde.